soldado, me alegro que estés vivo. Eso significa que con el Señor te quiero usar para reconciliar algo con Él. En los últimos vídeos hemos visto algunos fundamentos bíblicos sobre cómo Dios testifica a través del Espíritu Santo, ya sea por obras de fe, predicación con denuedos, señales, milagros, prodigios. Hoy vamos a profundizar un poquito más en esto de dar testimonio. En Hechos 17, Pablo está en medio del Areópago y dentro de su predicación dice lo siguiente: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Es decir, cuando el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, certificó que verdaderamente Él juzgará algún día las obras de los hombres, y por ello deben arrepentirse. Este testimonio no fue algo del primer siglo, sino que Dios lo puso en nosotros, como dice Juan. Dios nos capacitó para testificar tan eficazmente del Hijo como el Padre mismo testificó de Él en el primer siglo. Cuando Cristo se imparte en su iglesia, la iglesia se convierte en un instrumento para demostrar la resurrección del Hijo. Dios se toma la molestia de meterse dentro de nosotros para perpetuar su testimonio a lo largo de los siglos y poder satisfacer la necesidad de evidencias que todo ser humano pueda llegar a tener, teniendo siempre pruebas vigentes sobre la resurrección de Jesús que avalen el testimonio de Dios. Dios ama a las personas y garantiza medios en la historia para dar entendimiento y persuadir a la humanidad y que el Evangelio sea creído en cada generación. La iglesia es el vehículo testificatorio de Dios por todos los tiempos, para que nunca falte una demostración de que verdaderamente Él juzgará las obras de los hombres. Y las maneras en las que el Espíritu testifica a través de nosotros ya las hemos visto en vídeos anteriores, pero tenemos que entender que es el Señor el que escoge cuál de ellas usar, cómo mostrar la resurrección a cada persona de esta tierra. En algunos será de forma racional y lógica, y en otros mediante evidencias oculares de milagros. Por lo tanto, no nos toca a nosotros inventar cómo quizá esa persona mejor vaya a recibir el Evangelio, porque hay mucha gente que no escucha argumentaciones y piensan que es palabrería, y otros que aunque vean milagros dicen que es una treta y una invención. Vemos que en Hechos 17 Pablo simplemente predicó y eso fue suficiente argumento para la gente para creer su mensaje. Pero si pasamos la página, vemos que en Hechos 19 Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, y fue esta la manera en la que el Señor hizo crecer su iglesia en Éfeso. A los filósofos de Atenas Dios les dio argumentos, y a los hechiceros de Éfeso Dios les dio milagros. Él sabe cómo hablar a cada uno. Por lo tanto, no nos podemos cerrar en que Dios obre de una forma o de otra. Nuestra misión es estar siempre dispuesto para lo que Dios quiere hacer. Pablo no se limitó a lo que pensaría que le vendría bien a la gente, sino que fluyó juntamente con Dios para obrar como Dios quería. ¿Y cómo podemos funcionar nosotros así? Unos piensan que es saberse la Biblia, otros piensan que es una fórmula para orar por enfermos, pero Dios escondió la eficacia del evangelismo en una relación íntima con Él, en un caminar diario. Es el Señor de la mano con su ayuda idónea, haciendo su obra, andando un mismo camino, ejerciendo una misma función para cumplir un mismo plan. Pero dice la palabra: andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Y esta palabra la habla el Señor refiriéndose al caminar de Él con su pueblo Israel. Pablo también dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Te explico esto. La palabra justicia en el Antiguo Testamento está relacionada con andar por el camino de Dios. Entonces, en un yugo hay dos seres que están unidos, ligados el uno al otro, que deben avanzar por un mismo camino y hacerlo de forma coordinada. Nosotros estamos unidos a Cristo inseparablemente, como en un yugo, bajo un mismo pacto, andando por un camino que nunca puede torcerse, porque el Señor anda por ese camino. Es Cristo y la iglesia colaborando en una misma obra. Por lo tanto, o yo agacho la cabeza y me meto bajo el yugo del Señor, o nunca podré funcionar coordinadamente con Él para sacar adelante la obra que Él está haciendo. Ese camino es un camino de justicia. Dios no obra en injusticia. Y en la medida en la que Dios y yo estemos alineados y de acuerdo, más fluido será ese caminar el uno con el otro. Así también, para que nuestra vida testifique como Dios quiere y podamos hacer su obra al ritmo que Él va marcando, será necesario permanecer relacionándonos con Él
día a día, en lo íntimo. Así es como Él nos podrá enseñar y corregir a cada paso, en cada situación del camino, y permanecer dando el fruto, el avance que Él desea. Pero si nos encontramos en una situación irresuelta con Dios, de no querer llevar el yugo, de no querer andar en justicia, será como salirnos del camino y no podremos funcionar de forma coordinada con Él, porque el camino es camino de justicia y Dios no tiene otra forma de hacer las cosas. O llevas el yugo o llevas el yugo. El resto podrá ser activismo evangélico respaldado por la Biblia, pero nunca será el propósito de Dios ni la obra de su reino. Cuando permanecemos funcionando bajo este yugo, codo a codo con el Señor, la voz del Espíritu Santo estará disponible para cada situación de nuestra vida, para saber cómo Él quiere obrar en cada persona, ante cada circunstancia, y juntos poder hacer su obra y llevar a cabo su propósito en la tierra. Dios te bendiga. Cuando Cristo se imparte en su iglesia, se convierte en el instrumento de demostración de que Cristo está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo. Va bien, tío, va bien.